Bueno, mientras tanto le digo cómo vamos a tener organizado. Después yo le subo al Classroom la planificación ya para este semestre. Hay varias clases que son de seguimiento, por lo cual como yo quiero, o mejor dicho, yo no quiero tener poco tiempo con cada grupo, en esas clases de seguimiento va a ser como los parciales, ¿no? Entonces esa clase estaré en una clase con la mitad de los grupos. En eso voy a hacer una grilla de horario para que tampoco estén esperando cuando le toque, sino que se en la hora que le corresponde. Y la semana siguiente con la mitad de los grupos que falten. Y así puedo ir siguiendo ya el trabajo, que sé que como el diseño ya está hecho para ver que no se traben y que no tengan complicaciones mayormente en la codificación. Sé que el semestre, o el cuatrimestre, mejor dicho, porque son 4 meses, tan rápido, así que son muy pocos grupos los que llegan con todo el proyecto completo codificado, pero la idea es que lleguen más avanzados, cuestión de que apenas puedan, después en los finales, en las fechas finales de fin de año, puedan sacarse la materia. Listo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, tampoco entrar en detalle, pero les voy a dar ahí material para que el que quiera profundizar más vea lo que es un repositorio, servidor de versiones y uno que otro comando Git. ¿Cuál es la intención de esto? Ya comienzan en la parte de modificación, como dije, algunos grupos sé que ya estaban trabajando en esto, pero como son trabajos colaborativos, o sea, no hay trabajos que lo haga una sola persona, son todos en grupo, entonces tener un repositorio en el cual van subiendo. Disculpe, profe, se entrecorta bastante. ¿No se me escucha bien? O al menos a mí. A ver, denme. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se corta menos? Estaba streameando. ¿Se escucha un poquito mejor? ¿Menos me entienden eso que...? No, pues estaba un streameando de episodio, lo capaz un poco mejor. Pero de todas formas no debería. Con toda la familia estaban con los televisores, todo andaba bien. No sé, hoy particularmente se ve que la conexión no está andando bien. Bueno, ¿en qué había quedado? Servidor de versionados, ¿no? Dijimos. Bueno, el desarrollo es en grupo, entonces el tener un repositorio común en donde van subiendo las modificaciones, los cambios que hace cada uno, sirve. Sirve por una cuestión de la disponibilidad que tengan de tener el código y lo modifique el otro, cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Y bueno, los servidores Git son una buena solución, ¿no? O sea, es un repositorio para contener el proyecto que deja varios beneficios. Bueno, y yo había preguntado qué entienden ser versionado, a ver qué opinaba, qué sabían, y ninguno me contestó. Bueno, sirve para controlar las distintas versiones y hacer una gestión, ¿no?, del rollo. De esta forma, si tengo subir código que tiene una versión o también administrar con distintas ramas, cada desarrollador, y después se hace el merge en una rama de testing y posterior merge con la rama de producción. Eso de controlar las distintas versiones que se van desarrollando en el software, ¿no?, en el proyecto que están desarrollando ustedes. Y eso también mantiene el historial de colaboración y, como dijimos antes, de las versiones, ¿no? Si hace falta volver a una versión anterior, yo en un servidor de versión, un servidor Git, puedo hacer tranquilamente. Como hablaba un rato, la importancia es tener una colaboración eficiente, que múltiples desarrolladores estar en un mismo proyecto
Simultáneamente sin conflictos, y sin conflictos pongo entre comillas porque si están trabajando los dos en el mismo código, en la misma, en el código, se van a superponer, se van a pisar el código y alguno va a romper el código del otro. Entonces, en general se trabaja en un repositorio Git que previamente coordina, estar trabajando para no tocar o no romper el código que está haciendo el otro, ¿no? Y cuando se hace el merge, o sea, se unen las ramas en las que está trabajando cada uno, eso trabajan en sistemas, si el mismo servidor relacionado ve si hay compatibilidad, si es el código y uno seleccionar quiero cuáles dejar. El administrador de los merge, uniones de ramas. Digo que, bueno, la ventaja que trae un repositorio, ahí sí se escucha bien. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Perfecto. La ventaja que tiene un repositorio es que uno puede tener una colaboración más efectiva, ¿no? Entonces, puedo trabajar, y yo resaltaba que acá dice eficientemente, colaborativamente, eficientemente, sin conflicto y sin conflicto entre comillas, ¿no? Porque si los dos están trabajando en el mismo archivo y en la misma clase y están codiando cada uno, cuando van a hacer el commit y si están en la misma rama, se va a pisar el código. Entonces, es sin conflicto siempre y cuando el grupo vaya hablando y vayan coordinando en qué está trabajando cada uno. O sea, si están trabajando en distintas clases no hay problema porque cuando se sube el código no se van a superponer. Entonces, todo depende de cómo se organiza el trabajo. Y si no, para evitar ese conflicto, es cada uno en una rama y después uno de los integrantes del grupo es el responsable de hacer el merge, que es la unión de las ramas, o pasar de la rama de cada uno de los desarrolladores a la rama de testing y posterior rama de producción, ¿no? Entonces, de esa forma, cada programador tiene su rama y no está pisando a nadie. Y después sí tiene que tener en cuenta que si en testing tanto la unión de lo que programan todos, cuando voy a bajar a mi rama, tengo que bajar. O sea, cuando voy a actualizar para empezar a trabajar todos los días de mi rama, tengo que bajar de donde están los cambios que hacen todos, ¿no? Bueno, mantiene, como habíamos dicho hace un rato que no me habían escuchado, el historial de cambios. Entonces, si yo tengo algún conflicto con la última versión que subí o alguna modificación que hice del sistema o de lo que codifica, tranquilamente puedo volver a versiones anteriores, ¿no? Y bueno, y protege el código porque tengo una fuente donde tengo almacenado las copias. Esto de el GIP también se usa mucho con lo que es CICD, que es integración continua, despliegue continuo, ¿no? Entonces yo codifico, pongo, automáticamente subo los cambios al repositorio y después cuando se pasa a la rama de testing o producción, automáticamente me genera un contenedor y el contenedor automáticamente se pone a correr en los servidores donde yo tengo el ambiente de testing o el ambiente de producción. Bueno, ¿qué beneficios trae? El rastreo de cambios, la recuperación de versiones que hablábamos hace un rato y bueno, el tema de las ramas y funciones. Entre las funciones es lo que nombré recién, ¿no? Poder hacer un despliegue continuo, ¿no? El famoso CICD. Que en otra clase posterior le voy a dar un pequeño pantallazo como para que sepan de qué se trata eso. Bueno, ¿y qué tipos de sistema de control podemos tener? Control de versiones. Bueno, un sistema de control local, o sea, yo tengo el repositorio en mi misma máquina, uno centralizado, o sea, trabaja todo el grupo y hay en un servidor. Y distribuido vamos a ver, que creo que le había dicho el link para que chusmeen el gráfico. Bueno, este sería, localmente yo puedo bajar la aplicación Git y localmente yo hago mi repositorio, o sea, una de las carpetas va a contener
mis distintas versiones y no hace falta que tenga un servidor de versionado, ¿no? Un Git. La otra, el versionado, sí, yo tengo un servidor que puede ser GitHub, GitLab, puedo usar la que tienen ellos en la nube o puedo bajarme yo, instalar en un servidor y hacer mi propio servidor de Git. Y las distintas máquinas se conectan al repositorio ese. Y por último, el distribuido, que lo que se guarda el Git está replicado en varios lados, en varios sitios. Entonces, si algún servidor de versionado tiene algún problema, o sea, yo lo puedo recuperar tranquilamente de los otros dispositivos. En este caso dan como ejemplo, o sea, no solo en el servidor Git se guarda, sino que localmente me va guardando las versiones. Y fíjense que se sincronizan para hacer copia, pero tranquilamente podría ser dos servidores que yo tengo en espejos en distintos sitios, ¿no? Porque se supone que si yo tengo una base de datos distribuida es para que si lo afecta en algún sitio, algún incendio, algún problema de esos, y yo sé que tengo replicado todos los repositorios en otro sitio. O sea, los servidores no deberían estar en el mismo sitio. Bueno, ¿qué es Git? Acá le dejo el link para que chusmeen un poco de qué viene el Git, pero era lo que veníamos hablando, es el problema de yo poder tener un historial de cambios y de versiones y cualquier inconveniente poder volver atrás. O sea, si yo no tendría el repositorio Git, lo que yo voy modificando, cambiando, es lo único que tengo. Entonces, si tengo un inconveniente y yo debería acordarme qué es lo que modifiqué, qué es lo que cambié para poder volver atrás y que ande de vuelta el sistema. En cambio, con un servidor de versionado directamente puedo volver atrás a la versión anterior y no debería tener ningún problema si la versión anterior era estable y andaba, ¿no? Y bueno, para tener el Git en Windows es tan simple como, acá le dejo el link, ir a la página, instalar el Git, y ya una vez que lo instalan ya se pueden empezar a ejecutar los comandos. Y de algún repositorio que yo tenga, usando los comandos, yo puedo empezar a usar el servidor, ¿no? Va el servidor, yo puedo empezar a usar el repositorio. Sea servidor o sea local, por eso corrijo eso de servidor que dije. Generalmente lo que uno hace es crear el proyecto en GitLab o GitHub y ahí es cuando asocia el repositorio a mi repositorio local y es donde yo bajo las versiones y después hago el commit al servidor, ¿no? Bueno, y tenemos los comandos básicos. Ya una vez que instalo en el sistema operativo el Git, ya me reconoce el comando de Git. Y bueno, junto con Git yo tengo distintas instrucciones o distintos comandos los cuales me permiten desde inicializar el repositorio, git clone, especificando, ¿no? Después, o sea, acá no está completa la instrucción, ¿no? Después les muestro las instrucciones completas, ¿no? Pero el git clone para copiar el repositorio y bajar lo que esté subido en el servidor, ya sea que lo haya subido yo o lo hayan subido otros desarrolladores, o sea, siempre va a estar la última versión. Git add para añadir archivos en el área de preparación, el commit para subir los cambios cuando ya estoy trabajando sobre un archivo específico. Tengan en cuenta que este commit me va subiendo los cambios a mi repositorio local y el push lo envía al repositorio remoto, que en este caso podría ser GitHub o GitLab. Y por último, el push, que lo que hace es actualizar mi repositorio local con respecto al repositorio remoto. O sea, las últimas versiones que tienen las baja a mi repositorio local.
Tengan en cuenta cuando ustedes están trabajando con GitHub o GitLab, o sea, los cambios que van haciendo los otros desarrolladores, los suben al repositorio remoto. O sea, no lo suben en su repositorio local. Cada desarrollador tiene su repositorio local, pero es una copia del remoto. O sea, si yo quiero tener actualizado todos los días o cada determinado tiempo lo que van desarrollando y subiendo los otros, tengo que hacer el push para bajar a mi repositorio local lo que está subido en el servidor, ¿no? Acá le dejo, vamos a ver una cosa más. Bueno, no quiere. Bueno, acá le doy el link para que bajen. Bueno, acá está la documentación. Bueno, y acá le doy el link para que bajen el libro gratuito. Si ven, acá le da todos los temas. Git básico. Si vemos, acá ya le da las líneas de comando, ves cómo crear un proyecto para Linux, para Windows, cómo adherir la licencia en este caso, cómo clonar un repositorio, ves, acá le da un ejemplo de repositorio. Bueno, branch, las distintas ramas, acá explica cómo se manejan las distintas ramas, a ver si yo tengo una rama para cada cosa gráficamente. ¿Cuántos de ustedes, a ver, hay alguno que ya haya usado Git? ¿Hay algún programador? No se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo? Sí, se escucha, profe, pero no lo usé. Está bien, acá es para salvar los cambios. ¿Cómo andan con el inglés? Bueno, que pueden traducir la página, eso no hay problema. ¿Ves? Acá uno va, dice el estado de los cambios. Dejo para subir en la rama master. Bueno, yo sé que hay algunos que ya saben usar Git, entonces no los quiero aburrir dándole la clase de algo que pueden leer directamente. Entonces acá le doy el link para que bajen el libro y acá tienen lo básico para empezar. Las instrucciones que yo repasé son las puntuales que les sirven para trabajar. Después, como ven, el mundo Git es bastante grande, tienen bastante para leer si quieren y conocer, pero con las instrucciones que les mostré en la presentación, sabiendo estas instrucciones, tranquilamente se puede manejar el versionado. Estas más los nombres de la ubicación del repositorio, ¿no? Por eso, como digo, acá los comandos no están completos, por eso que les mando la referencia del libro. Tengan en cuenta que está en inglés, pero al poderse leer digitalmente, con esto ya lo cierro. Vamos a poner esto arriba, grabando cambios. Ahí lo ven, ¿no? Ahí se ve, sí. Esto al estar digital, si bien está en inglés, pero si quieren lo pueden cambiar con el Google Traductor, Translator, o como le quieran llamar, y se lo pone en castellano. Tengan en cuenta que no le traduzca los comandos, ¿no? Porque esos sí son en inglés, y si lo ponen en castellano no se los va a tomar el sistema, ¿no? Pero bueno, ahí tienen para chusmear, para ver los mismos comandos que le di, con unos cuantos ejemplos, varios ejemplos, como para que tengan para revisar. Con esto ya podrían empezar a crear su propio repositorio para trabajar colaborativamente los grupos que no lo hayan hecho, porque sé que hay algunos grupos que ya lo han hecho, entonces esto más que todo les sirve para los grupos que no estaban trabajando con Git.
¿Dudas, preguntas? Están callados hoy, no sé qué pasa. Para el proyecto estamos intentando usar, dice acá en el chat. Y bueno, pero van a aprender, no es complicado. Parece todo un cuco Git, pero cuando lo empiezan a usar es bastante simple. Por eso yo le di los beneficios que trae, sé que no le puse los códigos, no los quería tosigar y por eso le doy la referencia que tiene el libro ese, muchos ejemplos. Entonces es ir y probar el código. Y de paso no lo abrumo a los grupos que ya lo saben y que están perdiendo tiempo, pueden avanzar en el proyecto. Les recuerdo que la clase que viene es la presentación de casi todo el diseño, ¿no? Tengan en cuenta los puntos, hasta qué punto tienen que presentar. Tengan en cuenta que el trabajo es incremental, o sea, lo que se había entregado antes también se entrega y se hace a continuación. No es que nada más entregan los puntos que le dije, sino que se va completando el trabajo. Y traten de ponerlo con el nombre de archivo, etcétera, etcétera, de la forma y el formato que les pido en la hoja de avanzada, porque si no termina siendo un dolor de cabeza. Después no. Hay veces que tengo que tratar de estar viendo, de qué grupo era este, ¿no? Entonces, para facilitar la corrección y no hacerme perder tiempo, que lo presenten tal cual lo solicito. Entonces, de esa forma no se me traspapela, no se me pierde. Si no, después tengo que estar haciendo magia. Después tengo grupos que me reclaman con razón, porque enviaron el trabajo, pero como no lo enviaron con el nombre, se me traspapeló, no lo encuentro, se me complica. Entonces tengan en cuenta eso para facilitar la tarea de corrección. Y así, de esta forma, yo después, la semana que viene entregan, le paso la planificación al Classroom, y ahí ya podemos hacer, le hago la devolución en las clases de seguimiento que creo que están, no la próxima, pero las otras ya son clases de seguimiento. Entonces, tengo una semana para el primer grupo para corregir esas y la otra semana, si no llego a todas, al menos dejo para la otra semana las otras. Pero la idea es que la clase de seguimiento ya les hago la devolución. Cuestión de que lo antes posible, si hay algo que salvar, lo salvan para que lo que empiecen a codificar ya esté revisado y visto. ¿Preguntas? Sí, profe, tengo una consulta del punto 9 de diseño del sistema. En la parte de el punto A de arquitectura, Sí. no entendemos muy bien qué definir, porque si bien se piden o sea, los diagramas para ordenar y definir toda la aplicación, en los siguientes puntos no sabemos en arquitectura en sí qué presentar. Y ahí puede ser un diagrama de componentes, o sea, hay dos tipos de arquitectura que pueden graficar. No hace falta que pongan los dos, si quieren ponen las dos, está bien. Una es la arquitectura física, ¿no? Ese sería el diagrama de despliegue. En realidad ustedes están haciendo una aplicación, o la mayoría, cliente-servidor. O sea, el gráfico va a ser bastante simple. Y lo que sería más jugoso, sí, yo diría que convendría que lo pongan en un diagrama de componentes, en donde yo muestro la arquitectura de software, cómo lo tengo pensado yo, cuántas capas, o si lo pensé en componentes, qué componentes, etcétera, etcétera. Ok, consulto porque hay otro que creo que es diagrama de componentes. Entonces, no sabíamos si uno era diagrama de componentes, era capaz una estructura, y arquitectura era otra estructura como para presentar. Por eso, en arquitectura, el diagrama de despliegue es generalmente el de arquitectura, donde yo digo qué componente físico, ¿no?, voy a tener. Y diagrama de componentes se puede pensar de las dos formas, o sea, se puede pensar como componentes de software, por eso digo, la arquitectura de software que voy a hacer, o yo puedo hacer un diagrama de componentes diciendo cómo voy a organizar yo mi fierro, ¿no? Entonces voy a tener un fierro que va a ser base de datos, voy a tener un servidor web, entonces voy más a los fierros. Si bien ese puede ser el mismo fierro que yo virtualizo y después lo hago en casa, pero es parte de la arquitectura que yo tengo pensado, o de la infraestructura.
infraestructura termina siendo la arquitectura que yo voy a implementar en mi sistema, ¿no? Entonces el de componente me sirve para las dos cosas. Yo puedo hacer un diagrama de componente para decir cómo pensé mi arquitectura de software o cómo pensé mi arquitectura de infraestructura, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si ustedes tienen base de datos, un web service y se conectan a alguna API, entonces pueden hacer ese esquema de cómo se relaciona con la API del RENAPER. Estoy diciendo así en general, nada en particular para que tengan una noción de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, los que tienen conexiones API pueden graficarlo ahí también. Es parte de la arquitectura que yo pensé. O sea, se va a interrelacionar, va a interoperar con otros sistemas. Eso con diagrama de componentes se puede graficar. Joya, gracias. Perdón, y otra consulta del punto G, que es la parte de interfaces. Dice interfaces de usuarios y después interfaces con otros sistemas. En interfaces de usuarios está bien que presentemos, por ejemplo, mockups de todas las interfaces de la aplicación. Sí, está perfecto. Eso, ¿no? Ok. Sí. Y sí, es esquemáticamente. Yo sé que después cuando codifican por ahí se usan un framework de estilo y no estará exactamente igual, pero es esquemáticamente. O sea, como idea, ok. Claro, ¿cómo se va a ver la interfaz? O sea, tranquilamente podría ser en blanco y negro y cuadraditos y nombres. O sea, es el diseño cómo va a ser. Como digo, no somos diseñadores gráficos, o sea, en esa parte no espero. O sea, si es el esquema de la interfaz gráfica, cómo va a ser. Perfecto. E interfaces con otros sistemas sería nombrar los endpoints si usamos APIs, por ejemplo. Claro, exactamente. Solo si se conectan a alguna API, si no, eso no va. Listo. Por Muchas eso gracias. digo, yo les nombré todos los gráficos, no necesariamente en su documentación tienen que estar todos los gráficos UML. Va a depender de cada sistema en particular, ¿no? Y también va a depender en qué gráfico UML hacen hincapié, porque capaz que para un sistema un gráfico UML es más representativo y para otro es otro. Sí, todos, como digo, sí, todos van a tener diagrama de clase porque es donde generalmente uno ve la lógica del negocio, ¿no? Pero después los otros gráficos va a depender de el sistema propiamente dicho. Por ejemplo, como cuando digo en la clase, digo el diagrama de clase, el de clase. El diagrama de actividad y de secuencia, fíjense que representan procesos, son muy similares. Es distinta manera de mostrar procesos. Y bueno, capaz que alguno le pareció interesante y mostrará diagrama de secuencia y otro mostrará diagrama de actividad. O sea, los diagramas de secuencia y actividad son muy similares, pero capaz que a uno le gusta más cómo está representado como diagrama de actividad, o particularmente para procesos le sirve más eso, o el de secuencia para otros. Por eso, yo lo que le mostré el abanico de los gráficos, no necesariamente hay que usar todos. Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. El diagrama de clases no necesariamente se refiere a un software programado con programación orientada a objetos. Bueno, eso es lo que dije. Eso a ustedes no le dije, sí, el año pasado. Para los que no hayan hecho programación orientada a objetos, generalmente si tienen capas en VC, la mayoría de los frameworks trabajan con programación orientada a objetos, así que sí se puede hacer. Pero el que haya hecho casi estructurada, bueno, va a tener que poner algún gráfico que represente los métodos, las funciones. De todas formas, en algún lado va a tener que manejar los datos, las variables y todo eso. Pero bueno, usen será una clase de diagrama de clases, no necesariamente siendo clase. Va a ser una aproximación a diagrama de clase, porque no van a ser clases. Para ese caso, ¿no? Claro, pero en algún lado tiene que plasmar la lógica del negocio, a eso me refiero. Si no empezamos todavía con el código y no usamos, no programamos con programación orientada a objetos, ¿cómo lo hacemos ¿Qué para esta framework están entrega? usando ustedes? ¿Cómo? ¿Qué framework de desarrollo están usando? Un segundo que me fijo porque no me acuerdo. Bueno, sí, de todas formas no importa, pero generalmente todos tienen, o todo se puede programar en
en programación orientada a objetos, porque si se fijan, cuando uno está definiendo una entidad, definen clases, se llama clase, o sea, después yo instancio el objeto de esa clase. La clase es la definición, ¿no? Y la entidad es lo que se guarda en la persistencia en el DER. La entidad es los datos. En todos los códigos los que yo estoy programando cuando defino es la clase que tiene los atributos y los métodos. Entonces, creería que no va a tener inconvenientes. Pero bueno, si hay alguno que en particular por algo haga programación estructurada, y entonces, bueno, ahí habrá que ver cómo se grafica para plasmar la lógica que pensó en algún gráfico, ¿no? No será diagrama de clase, será un diagrama de programación. Sí. Ok. Sí. Claro, sí, está bien. Bueno, es el mismo caso para el lado de persistencia, ¿no? Que habíamos dicho, es que, por ejemplo, el DER aplica para las bases de datos relacionales. O sea, si yo tengo base de datos no relacional, en realidad ya estoy manejando colecciones. Entonces, la relación está en cómo yo pensé en mi estructura y cómo uno de los campos se relaciona con otra colección. O sea, ya no hay un DER explícito como si es en una base de datos relacional, sino que yo en la colección personas, por ahí tengo algún campo, algún atributo en el objeto que me relaciona con otra colección. Por ahí tengo una colección que son autos, en donde guardo el objeto auto con todas las características del auto, motor, todo eso. Y bueno, yo en la colección persona pongo un campo más, es dueño de, y le agrego el ID de los autos. Entonces yo en las colecciones sí las estoy asociando por el ID del objeto auto, pero la base de datos de por sí no tiene lo que son las bases de datos no relacionales, no tienen una foreign key como si tienen las bases de datos relacionales. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sé que no. Uno solo lo entendí. Sí, para base de datos relacionales se usan la foreign key y para las no relacionales es con los ID. Claro, a lo que me refiero con esto, que el DER está más pensado, un diagrama entidad-relación, está más pensado para las bases de datos relacional. Eso no quita que yo pueda usar el DER para graficar colecciones y decir, che, este objeto se va a relacionar con, pero en realidad yo tendré que hacer un gráfico donde plasmo la estructura de mis colecciones, teniendo en cuenta que las bases de datos relacional, las colecciones no tienen una estructura fija, o sea que yo no podría hacer el DER porque capaz que un objeto tiene X campos y el otro objeto tiene X campos más 3, por decir algo así. Entonces, al no tener una estructura fija, el DER me representa capaz que una parte, una instancia, pero no todo, no cómo va a funcionar o no cómo lo tengo pensado. Entonces, un DER sirve para base de datos relacional. Para base de datos no relacionales, si bien hay grupos que lo usan y yo les digo, bueno, hagan un pequeño DER, pero para que sepan usar el DER no es representativo de una base de datos no relacional. A eso voy yo. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta?